Buenas, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente para seguir en este periplo a través del Evangelio de Mateo. Estamos ahí en el capítulo 15 ya prácticamente finalizándolo y pues te invito a que te nos unas ahí dispuesto tu mente y tu corazón para escudriñar la palabra de Dios con tu Biblia, con algún material para anotar y pues sí, siempre poniéndonos en las manos de nuestro amado Dios para que Él nos guíe en este tiempo. Bendito Padre Celestial, bendito sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Gracias Dios, gracias por la oportunidad de poder conocerte cada día más, Dios. Y ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través del estudio de tu palabra, Dios, para que podamos crecer en ti, Dios, en tu gracia, en Señor, en tu verdad. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos, como decíamos, terminando el capítulo 15, estamos en este último texto que ya hemos venido considerando y ya prácticamente vamos a finalizar con él, pero para que pues no nos desconectemos vamos a leerlo por última vez. Dice Mateo 15, 32 al 39. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Ya habíamos considerado prácticamente todo este pasaje, pero queríamos hacer un pequeño énfasis en el hecho de que este milagro de la alimentación de los 4.000 no es el mismo que el que vimos ya anteriormente en el capítulo 14 de la alimentación de los 5.000. Hay teólogos liberales que consideran que se trata del mismo milagro y que fue contado en 2 ocasiones en algunos evangelios, eh, producto de una repetición de perícopas, como se llaman, de segmentos de narración que se iban pues pasando unos a otros y que en un momento dado pues se incluyeron 2 versiones del mismo hecho. Pero estos teólogos liberales lo piensan así porque cuestionan muchas veces la veracidad de la escritura. Pero vamos a mostrar por en el siguiente cuadro que verdaderamente esto realmente no es el caso. Así que vamos a ver a continuación las evidencias que apuntan a una diferencias significativas entre el milagro de la alimentación de los 5.000 versus el de los 4.000. Veamos. La alimentación de los 5.000 versus la alimentación de los 4.000. Vamos a ver las diferencias o los detalles que nos hacen enfatizar que se trata de 2 milagros diferentes, 2 eventos diferentes. El primer argumento es que ambos milagros, ambos eventos son narrados tanto por Mateo como por Marcos, muy cercanos el uno del otro. En Mateo lo tenemos en el capítulo 14 y el capítulo 15, y en Marcos lo tenemos en el capítulo 6 y en el capítulo 8. Es ilógico pensar que ambos autores, tanto Marcos como Mateo, iban a narrar el mismo evento y lo iban a contar y al renglón seguido, pocos textos después, van a volverlo a contar haciendo creer que eran 2 eventos separados y lo iban a hacer ver tan parecidos poniéndolo tan cerca uno del otro. De partida no se sostiene, no es lógico que lo hubieran puesto uno al renglón del otro si fuera el mismo evento. De tal manera que el hecho de que estén tan cerca uno del otro sugiere fuertemente que son 2 eventos diferentes. Lo segundo es que en Mateo 16, 9 al 10, Mateo 16, 9 al 10 y también en su texto paralelo de Marcos 8, 19 al 20, leemos que Jesús se refiere a ambos milagros por separado y los menciona textualmente
de forma separada. Leamos, por ejemplo, Mateo 16, 9 al 10. Dice así: ¿No entendéis? Le dice Jesús a sus discípulos. ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Lo ve? Jesús lo describe literalmente como dos eventos separados y en detalle, inclusive destacando lo de que ya explicamos la vez pasada de las cestas versus las canastas. Entonces Jesús mismo enfatiza y testifica que son dos milagros separados. La alimentación de los 5.000 ocurrió en Betsaida, la llamada Betsaida Julia, ya eso lo estudiamos en su momento, y eso lo testifica Lucas 9:10. Eso lo puedes anotar y leerlo, ya lo leímos en su momento. Y la de los 4.000 ocurre, como acabamos de ver en la lección pasada, en la región de Decápolis, una región de gentiles, que eran 10 ciudades que estaban aliadas, ya eso también lo he explicado en su momento, como leemos en Marcos 7:31, lo puedes buscar y ahí está el hecho de que Jesús se acercó a esta región del mar de Galilea por Decápolis. O sea, fueron dos lugares diferentes. Lo cuarto, en la primera, en la de los 5.000, el público era predominantemente judío, puesto que la ciudad de Bethsaida era una ciudad que pertenecía a la jurisdicción de Herodes y era predominantemente de judíos y judíos que habían venido caminando a la orilla del mar de Galilea por la ribera norte, siguiendo a Jesús y los discípulos que iban en la barca. En su momento lo explicamos. Podemos leer, por ejemplo, de ese evento en Juan 6, 14 al 15. En Juan 6, 14 al 15, que aquellos hombres viendo la señal, o sea, las personas que estaban ahí en la alimentación de los 5.000, dice que aquellos hombres viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es decir, es evidentemente pueblo judío porque estaban a la espera del profeta, es decir, del Mesías. Y lo dice ahí Juan 6:14 cuando ocurre la alimentación de los 5.000. Y en el 15 dice, versículo 6, el 15 del capítulo 6 de Juan, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse. ¿Rey de qué? Rey de Israel. Es decir, eran judíos que veían en Jesús, por producto de este milagro de la alimentación de los 5.000, veían que era el profeta que iba a venir, el Mesías. Y por las palabras de Jesús entendemos que o por los pensamientos de Jesús, entendemos que ellos pretendían hacerle rey, rey de Israel. Obviamente no iba a ser de una nación gentil. En el segundo milagro, el de la alimentación de los 4.000, en su mayoría eran gentiles. Lo entendemos por texto, primero que estábamos en la región de Decápolis, región de gentiles, pero también en el texto de Mateo 15:31, cuando ocurre el milagro de la alimentación de los 4.000, vemos cómo la gente exclama, Mateo 15:31. La multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Eso ocurre exactamente o inmediatamente antes de que se dé el milagro de la alimentación de los 4.000, porque ese mismo público es el que Jesús dice que no deseaba dejar ir en ayunas, ese mismo público que había estado sanando en ese momento. Y ese público es el que dice que glorificaban al Dios de Israel. Y cuando no dicen a nuestro Dios, no dicen a mi Dios, al Dios de nuestra nación, sino al Dios de Israel como si fuese un Dios de una nación que no era la de ellos. Eso habla de que este público era gentil. Así que vemos que eran dos diferentes públicos, uno judío en la de los 5.000 y otro mayoritariamente gentil en la de los 4.000. Por otro lado, la primera, la de los 5.000, ocurrió en primavera. Lo entendemos por pasajes como Marcos 6:39, Marcos 6:39 que dice que Jesús mandó recostar a la gente en grupos sobre la hierba verde. La hierba solamente está verde en esta región de Palestina en primavera. Así que definitivamente era la estación de primavera cuando ocurre la alimentación de los 5.000. Y también lo ratificamos por lo que dice Juan 6:4, que es un texto paralelo del milagro de la alimentación de los 5.000, que se dice un poquito antes de que Jesús llegue hasta ese lugar donde va a ocurrir, que dice el texto de Juan 6:4 que estaba cerca la Pascua. ¿Cuándo ocurría la Pascua? En primavera.
entre el mes de marzo a abril, el mes de Nisan, el 14 de Nisan, ahí finalizando marzo, comenzando abril. Primavera, definitivamente que el primer milagro, el de los 5.000, fue en primavera. El segundo fue probablemente en verano. ¿Por qué lo decimos? Porque en Mateo 15:35 dice que Jesús mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y literalmente el texto se refiere a un suelo sin vegetación, sin o hierba seca o literalmente tierra, porque ya se había secado. O sea que estaba avanzado el verano. Entonces, no solamente son dos lugares diferentes, sino dos momentos diferentes. En la primera, en la alimentación de los 5.000, solo transcurrió un día las personas con Jesús allí en el lugar donde fueron alimentados, donde ocurrió el milagro. Lo sabemos por Mateo 14, 14 y 15. Mateo 14 dice que saliendo Jesús vio una gran multitud. Cuando llega al lugar, habiendo cruzado el mar de Galilea, dice que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Pero dice el 15, cuando anochecía, y es el mismo día, porque si lees de corrido es el mismo día, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo que el lugar era desierto tal cual, y dice, despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer, y entonces va a ocurrir el milagro. Es decir, que solamente un día había transcurrido que había estado Jesús con el pueblo, sanándoles, enseñándoles, y pues al anochecer, al caer la tarde, entonces es que va a ocurrir el milagro. En la segunda, en la de los 4.000, habían pasado 3 días. Lo dice Mateo 15:32 que ya leímos. Que Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Habían pasado 3 días Jesús sanando a los enfermos, Jesús enseñándoles hasta que ocurre el milagro. Así que vemos que había transcurrido un diferente tiempo de Jesús con las personas cuando se dan los dos milagros. En un caso, un solo día, en el otro, 3 días. En la primera, en la de los 5.000, eran 5 panes y 2 peces. No vamos a leer el texto, pero está en Mateo 14:17. 5 panes y 2 peces. En la segunda, que es la de los 4.000, eran 7 panes, es decir, 2 más. Y unos pocos peces, no se dice la cantidad. Eso lo dice Mateo 15:34. Así que la cantidad de panes y peces era diferente. Lo siguiente, en la primera, los panes y los peces los aportó un muchacho. Lo sabemos por el texto de de Juan 6:9, que dice que aquí está un muchacho, le dicen los discípulos, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Es decir, que fue un muchacho el que aportó los panes y los peces para que se hiciera el milagro. En la segunda, los panes y los peces fueron aportados aparentemente, por lo que entendemos por el texto, por los mismos discípulos. O sea, no sé si una ración que ellos mismos llevaban o qué, pero Mateo 15:34, Jesús les dijo a sus discípulos, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Es decir, ¿cuántos panes tenían? Les pregunto a los discípulos y ellos dicen, tenemos tanto y tanto. O sea que los tenían los discípulos. Entonces, son diferentes los que tenían estos aportes. En un caso un muchacho, en otro caso los discípulos. En la primera, en la de los 5.000, obviamente eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, lo dice Mateo 14:21. En la de los 4.000, en la segunda, eran 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Mateo 15:38. Una diferencia de 1.000 hombres. Solamente ahí hay una diferencia significativa. En la primera se habla de cesta, ya eso lo recalcamos en la lección pasada, el diferente término que existe para este recipiente. Mateo 14:20 habla de cestas. En la segunda, que está en Mateo 15:37, habla de canastas. Y ya dijimos cómo las cestas eran principalmente artículos de uso de los judíos que venían con un cuello más cerrado, eran más pequeñas. Era como una cesta para cargar solamente un almuerzo que lo usaban los judíos cuando iban de viaje para no tener que utilizar alimentos de los gentiles. Eran cestas pequeñas para contener una sola comida, probablemente la ración de un día. Las canastas eran grandes, eran de una boca ancha y que básicamente podía caber un hombre, como leíamos el caso de Pablo que fue descolgado en una canasta por el muro de Damasco. Así que son diferentes recipientes los que se utilizaron para recoger lo que sobró en uno y otro milagro. En un caso fueron cestas
y en el otro caso canastas. Y esta diferencia se reitera en el texto que ya leímos de Mateo 16, 9 al 10, cuando Jesús hace recordación de ambos milagros. Y por último, en la primera sobraron 12 cestas, Mateo 14, 20. En la segunda sobraron 7 canastas, Mateo 15, 37. Así que como ven, hay suficientes diferencias y suficientes elementos para reconocer que se trata de dos milagros diferentes. Y es que nada impide que Jesús hiciese 2 o más veces milagros similares. Así que con este cuadro queremos dejar claro esta duda que posiblemente algunos tienen producto de los argumentos de algunos teólogos liberales de que se trata del mismo milagro cuando no es así. Son dos milagros diferentes. Ahora, un punto interesante a destacar es que en el Salmo 78, el versículo 19, Salmo 78, el versículo 19, los enemigos de Israel preguntan si será posible que él les ponga, que Dios les ponga a su pueblo a banquete en el desierto. Lee el Salmo 78, 19 y verás que los enemigos de Israel se burlan diciendo que si su Dios será capaz de ponerle banquete en el desierto. Pues bien, Jesucristo les puso 2 veces, no solo una, sino 2 veces banquete en el desierto, en la alimentación de los 5,000 y en la de los 4,000. Ambos ocurrieron en lugares desiertos, para que vean cuán grande es nuestro Dios y que puede hacer lo que Él desea. Muy bien, ahora dice, entonces despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Después de haber satisfecho el hambre de todas aquellas personas, 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, Jesús les despide para que obviamente ya vayan a su casa. Habían estado 3 días con él. Había sanado enfermos, había dado enseñanza y para coronar aquella actividad, había hecho este milagro de la alimentación de los 4,000 que hemos mencionado. Entonces, cada quien a su casa. Ahora, aquí interesante porque ellos se podían haber quedado, vamos a seguir con la fiesta, como dicen, pero la idea no era que se quedaran todo el tiempo esperando que Jesús los alimentara diariamente. Cada quien tenía que seguir su camino y a sus actividades diarias, porque ciertamente el Señor puede hacer un milagro cuando estamos en un momento de necesidad, de gran necesidad, definitivo. Pero la idea es que no es que nos quedemos acostados en la hamaca esperando que Dios nos alimente todos los días mediante milagros. Eso se entiende claramente. Aquí, por ejemplo, en Juan 6:26, cuando él hizo el milagro de la alimentación de los 5,000, cuando ellos van en busca de él a la otra orilla, van detrás de él y lo encuentran, Jesús les dijo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Él los conocía. Y el punto es ese. Si buscas a Cristo solamente para que te esté saciando y te esté dando comida todos los días, esa no es la idea. La idea es que Él va a hacer un milagro en un momento de necesidad, un momento que va a suplir porque es el último recurso o porque sencillamente va a manifestar su poder para que Él sea glorificado. Pero la idea no es que estemos solamente esperando como los pajaritos que venga nuestro Padre a alimentarnos con la comida en la boca. Cada uno se le da la capacidad para poder ganarse el pan con el sudor de su frente, como se dice. A este respecto, en 2 Tesalonicenses 3:10, dice el apóstol Pablo que cuando estábamos con vosotros ordenábamos, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es decir, que hay una responsabilidad en el creyente de labrarse su propio recurso para poder conseguir alimento para él y para los suyos. Porque también dice, primera Timoteo 5:8, que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa,
ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De tal manera que la idea no era que iba a Jesús a estar alimentando y alimentando gente por medio de milagros. Lo hizo en su momento porque había una necesidad, pero ciertamente debemos entender que tenemos la responsabilidad, los creyentes, de el trabajo diario y sobre todo ser responsable para con los nuestros. Y aquí dice que luego entró Jesús con los 12, entró en la barca, dice, y vino a la región de Magdala. Eso quiere decir que él se trasladó con sus 12 discípulos de la región de Decápolis, de la costa este del mar de Galilea, en una barca hasta la región de Magdala, que quedaba cerca de la llanura de Genezaret, en la orilla oeste. Magdala, esta población que quedaba en esta orilla, es de donde era originaria María Magdalena. Recuerdan que dice, por ejemplo, en Lucas 8, 1 al 2, 8, 1 al 2, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, porque era de Magdala, era llamada María Magdalena, había sido liberada de 7 demonios y fue la que fue testigo de la resurrección de Jesucristo, siendo de las primeras en verle resucitado. Entonces, ella era de aquí, de esta región, a donde Cristo se va a trasladar con los discípulos después de haber hecho el milagro de la alimentación de los 4.000. Ahora, en el texto original de Mateo 15:39, que es este texto que estamos leyendo en este momento, no dice Magdala, dice Magadán, que parece ser, por lo que sugieren a los entendidos, puede ser que no haya unanimidad, pero sería otra forma de mencionar el nombre Magdala, Magadán, como dice en el texto original de Mateo, en el griego. Ahora, en Marcos 8:10, que es el pasaje paralelo, Marcos 8:10 no dice Magadán ni Magdala, dice Dalmanuta. Y Dalmanuta para muchos lo relacionan con una cueva que se ha encontrado en esta región aquí cerca de Genezaret y de Magdala, que es una cueva que lleva el nombre hasta el día de hoy de Talmanuta. Entonces, Dalmanuta, Talmanuta, para algunos se refiere a que esta región tenía también ese nombre y por eso el nombre de esa cueva hasta el día de hoy, que estaba aquí en esta región de Genezaret cerca de Magdala. Así que, pues no hay conflicto con esto, pero ciertamente es a esta región a la cual se va a trasladar Jesús en este momento. Y ahí lo vamos a encontrar entonces en el próximo capítulo, que es el capítulo 16, que es el que vamos a comenzar a considerar a continuación. Terminamos aquí el capítulo 15 de Mateo y comenzamos entonces el capítulo 16. Capítulo 16 del Evangelio según Mateo. Vamos a ver en este capítulo 16, básicamente, la demanda de una señal en los versículos 1 al 4, la levadura de los fariseos en los versículos 5 al 12, la confesión de Pedro en los versículos 13 al 20 y que Jesús anuncia su muerte en los versículos 21 al 28. Esos son los 4 tópicos que contiene este capítulo, un capítulo relativamente más corto que los anteriores, y vamos a comenzar con los primeros versículos. Vamos a Mateo 16, 1 al 4. Dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Este texto de Mateo 16, 1 al 4, anota para que lo tengas ahí y lo puedas revisar más adelante. Es paralelo, este texto es paralelo con Marcos 8, 11 al 13. Marcos
8, 11 al 13. Y también con Lucas 12, 54 al 56. Lucas 12, 54 al 56. Son los textos paralelos que narran este evento de Mateo 16, 1 al 4. Y dice ahí que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Jesús, como vemos, ha vuelto con sus discípulos a territorio judío. Se ha desplazado desde varios versículos atrás, hemos venido estudiando, se ha ido hacia la región norte, hacia Siria, Fenicia, la región de Tiro y de Sidón, y luego había recorrido por el norte hasta la región de Decápolis, al este del mar de Galilea, región de ciudades griegas, región de gentiles, y luego de la alimentación de los 4.000, entonces regresa a la orilla occidental del mar de Galilea, la región de Galilea, región de judíos. Entonces ha vuelto al territorio judío en esta región, en esta ribera occidental del mar de Galilea. Y sus enemigos, siempre al acecho, se enteraron de que había regresado a sus dominios, por decirlo así, y reinician el ataque contra él, ni corto ni perezoso, enseguida se abalanza como lobo sobre la presa. Pero ahora vienen juntos, fíjate, fariseos y saduceos unidos para atacarlo. Obviamente no venían todos los fariseos y todos los saduceos que ven en Israel, venía un grupo representativo de ambas sectas. Y venían, dice el texto literalmente, para tentarle, o sea, venían decididos a atacarle. Y es lo que vamos a ver aquí en este momento. Y los saduceos tenían importantes diferencias que debemos destacar. Los fariseos, su nombre significa separado, porque eran separados religiosamente, se apartaban del pueblo. Y ellos surgen durante el tiempo de los macabeos, estos que se rebelaron contra los Antíoco y su gente, que los tenían dominados, y como una reacción a la secularización de la sociedad judía. No querían que se apartaran de la ley. Los saduceos, por otro lado, eran descendientes del sacerdote Sadoc, aquel sacerdote del tiempo del rey David, y de quien tomaron su nombre. De Sadoc vienen saduceos. Y ellos estaban asociados a la clase sacerdotal y al poder. Eran como quien dice la casta dominante. En cuanto a carácter, los fariseos tendían a ser más religiosos y su mentalidad era más legalista, eran la rama legalista del judaísmo, mientras que los saduceos eran de pensamiento más liberal y aceptaban que se introdujeran costumbres extranjeras. Eran más bien políticos que religiosos. Los aspectos positivos, podemos decir que los fariseos estaban comprometidos a obedecer todos los mandamientos de Dios, es decir, querían ser rígidos en cuanto al cumplimiento de lo que Dios mandaba. Y el pueblo los admiraba por su piedad o aparente piedad. Ellos creían en los milagros, creían en la vida eterna, en la resurrección, en el mundo espiritual, ángeles, demonios, etc. Por otro lado, los saduceos, para ellos solo la Torá, solo el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés eran palabra de Dios. Rechazaban el resto del Antiguo Testamento, así como rechazaban todas esas interpretaciones de la ley que habían estado elaborando a lo largo de los siglos los escribas. Todos esos mandamientos, hombre, ellos los rechazaban como que no eran palabra de Dios. Y eran más prácticos, eran más pragmáticos, era lo que funcionaba, no tanto lo ritual y demás. En cuanto a lo negativo, los fariseos creían en que sus mandamientos, esa elaboración que tenían de generación tras generación, eran tan importantes como los de Dios. Y su piedad era frecuentemente hipócrita, porque obligaban a otros a hacer cosas que ellos no cumplían. Ellos creían que la salvación se alcanzaba por el cumplimiento de mandamientos y no por el perdón de pecados. Y llegaron a obsesionarse con el cumplimiento de su interpretación de cada detalle de la ley, obviando la misericordia y la gracia de Dios. Eso eran los fariseos. Los saduceos, en la parte negativa, se preocupaban más por aparentar piedad que por obedecer a Dios. Por otro lado, enfatizaban lo lógico, dando poca importancia a la fe. No creían en los milagros, en la vida eterna, en la resurrección, en el mundo espiritual, los ángeles, los demonios, etc.
y estaban dispuestos a transigir en cuanto a valores con los romanos y otros pueblos con tal de conservar su status quo. Estos eran los saduceos. Vemos que eran realmente dos grupos muy diferentes. Vamos a quedarnos aquí con este cuadro en donde vamos a continuar en la próxima ocasión. Así que quédate con él, repásalo y veremos entonces en la próxima ocasión las grandes diferencias que estos dos grupos tenían. Hasta entonces, que el Señor te siga bendiciendo ricamente.